Mi hermano empresario se burló de mí por no ser exitoso. Años después, me convertí en millonario y le cerré la boca por completo. Hola a todos, soy Marcos, 40M, y nunca pensé que escribiría algo como esto, pero creo que por fin ha llegado el momento de contar lo que pasó. Tal vez alguien se vea reflejado en mi historia, o quizás solo sirva como recordatorio de que el progreso silencioso puede ser más poderoso que la aprobación ruidosa. Sea como sea, abróchense los cinturones, esto lleva años cociéndose. Empezaré por lo básico. Vengo de una familia obsesionada con las apariencias. No del tipo que se va de vacaciones juntos o juega juegos de mesa los fines de semana, sino del tipo que asiste a galas, posa para fotos con atuendos coordinados y usa palabras como legado en conversaciones cotidianas. En mi casa se esperaba que nos presentáramos impecables, que habláramos con precisión, y sobre todo, que mantuviéramos las emociones donde, según ellos, pertenecían, bien encerradas. Mi padre, Rolando Lane, 68M, es el ejemplo perfecto de control disfrazado de profesionalismo. Fundó Lane Dynamics, una firma de consultoría corporativa, desde cero, y se encargaba de recordarlo en cada cumpleaños, festividad y cena familiar. Mi madre, Catalina, falleció cuando yo tenía 17 años. Ojalá pudiera decir que eso nos unió, pero en realidad, su ausencia solo volvió todo más frío. Ella era el amortiguador. Después de su muerte, papá no se ablandó, se racionalizó. Luego está mi hermano menor, Bruno, 37M, encantador, seguro de sí mismo, siempre bien vestido y con la palabra justa en el momento perfecto. Si mi padre era el CEO, Bruno era el heredero dorado, el aprendiz que desde la secundaria lo acompañaba a reuniones, imitaba sus gestos y recibía elogios por su mentalidad estratégica. Yo era distinto, callado. Me gustaban los rompecabezas, las máquinas, el arte y el silencio. Mientras Bruno acumulaba premios en debates y lideraba clubes escolares, yo era más feliz con un blog de dibujo o desarmando una cafetera vieja solo para entender su mecanismo. Papá nunca comprendió eso. Para él, los pasatiempos eran una pérdida de tiempo. Y en el futuro de un hombre que es el hijo del fundador de Lane Dynamics, no había lugar para distracciones. Después de la universidad, que pagué casi por completo con becas y trabajos a medio tiempo, porque papá creía que debía aprender a valorar el dinero, le presenté un pequeño proyecto tecnológico que había estado desarrollando. Era un dispositivo modular capaz de integrar sistemas domésticos de seguridad, temperatura e iluminación mediante una IA adaptativa. No era revolucionario, pero tenía potencial. Estaba orgulloso de él. Papá escuchó, asintió con esa expresión neutra tan suya, y luego dijo que mi idea no estaba alineada con la marca de su compañía. Me sugirió unirme al equipo de Bruno en la compañía, en un puesto relacionado con informes de datos y análisis de mercado. Rechacé la oferta con educación. Esa fue la primera fractura, silenciosa, casi invisible, pero que se fue ampliando con el tiempo. Bruno, por supuesto, estaba prosperando, o al menos así lo hacía parecer. Se casó con una mujer llamada Elena, el tipo de persona que te hace sentir evaluado con solo mirarte. Su boda tuvo esculturas de hielo, una persona experta tocando el arpa y una lista de invitados que parecía un portafolio de inversiones. No formé parte del cortejo nupcial. Me sentaron al lado del guardarropa, literalmente. Aún así, me mantuve en contacto. No me habían excluido del todo, simplemente no formaba parte de la narrativa principal. Me añadían a mensajes grupales sobre cenas familiares a las que se esperaba que asistiera, pero nunca me consultaban si podía. Bruno publicaba fotos pulidas de viajes de trabajo a Europa y retiros corporativos en estaciones de esquí. Papá las compartía en sus redes con títulos como "Orgulloso de mi legado". El futuro está en buenas manos. Mientras tanto, yo trabajaba en un pequeño apartamento encima de una panadería, desarrollando herramientas de software personalizadas para pequeñas empresas. Mantuve la cabeza baja, hablé poco y reinvertí todo en lo que se convertiría en mi propia compañía. Sin inversores, sin favores, sin relucientes campañas de relaciones públicas. Solo determinación, largas horas y una visión clara. A lo largo de los años, la empresa creció lentamente, y luego, creció aún más de golpe. A mediados de mis 30, ya tenía un pequeño equipo, varias patentes y contratos en distintos países. Pero nunca le conté a mi familia la magnitud de lo que había construido. No por secretismo, sino porque, bueno, nunca preguntaron realmente. Lo que nos lleva al año pasado, el año en que todo cambió. Mi padre cumplió 67 y decidió celebrar lo que llamó su retiro de legado. Era un evento de fin de semana en un resort de lujo en las montañas. El objetivo, dijo, era reflexionar sobre el pasado y cimentar el futuro. Recibí la invitación tarde, no porque se hubiera perdido en el correo, sino porque simplemente se habían olvidado de enviarla. El correo electrónico que envió Elena, la esposa de Bruno, lleno de disculpas cuidadosamente ensayadas, lo dejó todo claro. Estuve a punto de no ir, pero algo dentro de mí,
no rencor, no ira, solo una silenciosa afirmación de quien era ahora. Me dijo, ve y preséntate. El resort parecía salido de una revista de viajes, arcos de piedra, balcones nevados, fuentes termales escondidas entre bosques de pinos. Un lugar al que solo puedes acceder si eres alguien como mi padre, o alguien a quien él apruebe. Llegué en mi Jaguar. No uno nuevo y llamativo, sino un XJ Vintage que restauré con mis propias manos. No se trataba de presumir, sino de presentarme con algo que había construido por mí mismo. Bruno ya estaba allí, parado cerca del aparcacoches con Elena, vistiendo un abrigo a medida y gafas de sol, a pesar de que el sol ya se estaba poniendo. Vio mi auto y levantó una ceja. No sabía que dejaban entrar clásicos aquí, y se burló. No sabía que dejaban entrar alquileres tampoco, respondí con calma. Justo en ese momento, el aparcacoches dio un paso adelante, me miró y dijo: Señor Lane, bienvenido de nuevo. Hemos preparado su suite tal como lo solicitó. Bruno parpadeó. La expresión de Elena se congeló por un segundo extra. ¿De nuevo?, preguntó mi padre, saliendo del lobby. Miró al aparcacoches y luego me miró a mí. He estado aquí unas cuantas veces, respondí simplemente. Es un buen lugar para planificar. Papá asintió, pero lo vi. Ese destello de confusión, como si estuviera recalibrando. La cena esa noche fue exactamente lo que esperaba. Bruno dio un discurso sobre el legado Lane, usando frases como estrategia de expansión y llevar la antorcha. Mi padre aplaudió, orgulloso. Luego vino el momento, la pregunta que me dirigió, casual pero cortante. Así que, Marcos, dijo papá, mientras rellenaba su vaso de agua con gas. ¿Sigues trabajando en esa cosita de gallet tuya? Levanté la vista, lo miré directamente a los ojos y respondí. En realidad, nos hemos expandido. Abrimos una oficina en Zúrich el mes pasado. Y en Asia va a hacer la siguiente, añadí. Bruno se rió. Ese sonido bajo y despectivo que conocía desde niños. Zúrich, repitió casi burlándose. Vamos, hombre. No puedes permitirte ese estilo de vida. Y entonces, como si todo estuviera perfectamente ensayado, el anfitrión dio un paso adelante desde el lado del comedor y se dirigió directamente a mí. Señor Lane, dijo con una ligera inclinación. Su suite está lista cuando guste. La hemos abastecido con sus preferencias habituales. Hubo una pausa. No muy larga, pero lo suficiente. La sonrisa de mi padre titubeó. La mano de Bruno se tensó alrededor del tenedor. Elena lo miró, luego me miró a mí, con una expresión imposible de descifrar. Me puse de pie con calma, asentí al anfitrión y dije: Gracias. Subiré pronto. Y con eso, los dejé en la mesa. Pero eso fue solo el comienzo. Porque a la mañana siguiente, durante el llamado almuerzo de legado familiar, Bruno hizo un movimiento tan presumido, tan calculado, que no se dio cuenta de que estaba encendiendo una cerilla junto a un montón de hojas secas. Creía tener la ventaja. Pensaba que era el único que había venido preparado. Cuando entré al comedor esa mañana, la misma anfitriona de la noche anterior me saludó por mi nombre y me ofreció mi té habitual. Un detalle silencioso, pero lo suficientemente visible como para no pasar desapercibido para el resto de mi familia. Estaban sentados cerca de una gran ventana panorámica con vista al valle cubierto de pinos. Ya conversaban cuando me acerqué. Mi padre ocupaba la cabecera de la mesa, flanqueado por Bruno y Elena a su derecha. A su izquierda, dos miembros de la junta de Lane Dynamics, hombres que recordaba de mi infancia, de aquellas reuniones en las que se esperaba que yo no fuera visto, ni escuchado. Frente a ellos estaba la tía Carlota, sorbiendo su café con elegancia y manteniendo su rostro amablemente neutral. Pero la conocía lo suficiente para notar la breve chispa de diversión en sus ojos cuando me vio. Buenos días, dije con calma, tomando asiento en el extremo opuesto de Bruno. Mi té llegó segundos después, Assam negro, sin azúcar, justo como me gustaba. ¿Dormiste bien?, preguntó Bruno con voz ligera, pero mirada filosa. Muy bien, respondí. Mi padre me observó con una expresión calculada. Escuché que has estado ocupado. ¿Zúrich, era? Asentí. Así es. Es una oficina pequeña por ahora, pero está creciendo. Estamos desarrollando un sistema de interfaz para edificios con eficiencia energética. Contratos gubernamentales. Un camino largo, pero prometedor. Elena parpadeó una vez y esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Suena un poco nerd, comentó. Ya no es exactamente un pasatiempo, respondí con suavidad. Bruno soltó una risa breve, negando con la cabeza. Marcos, siempre has sido el soñador, ¿eh? Esa palabra, soñador, en mi familia nunca fue un cumplido. Era una forma cortés de decir desenfocado, irrealista, no serio. Los miembros de la junta se inclinaron ligeramente hacia adelante. Uno de ellos, el señor Catón, si no me equivoco, preguntó. ¿Cuál es el nombre de tu compañía, otra vez? Antes de que pudiera responder, Bruno se adelantó. Es pequeña, dijo con esa sonrisa pulida suya.
Marcos dirige una especie de empresa boutique de tecnología. Cosas de nicho, como mencionó. Instalaciones personalizadas para clientes a los que les gustan los gadgets. Muy práctico. Sonreí cortésmente. Eso no es del todo preciso, respondí. En realidad, ahora licenciamos sistemas propietarios, incluido uno que se usa en este resort. De hecho, trabajé con el arquitecto el año pasado para integrar nuestra tecnología de control climático adaptativo. Las cejas del señor Catón se alzaron. ¿En serio? Eso es impresionante. La sonrisa de Bruno se quebró, apenas perceptible. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato. La tecnología siempre está evolucionando, dijo con tono neutro. Pero la infraestructura, ahí es donde se construye el legado real. Hizo una pausa y añadió. El equipo de Bruno acaba de conseguir un contrato de consultoría multianual con Apex Corporation. Una reestructuración completa de sistemas, que probablemente abandonarán a mitad de camino, murmuré antes de poder detenerme. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Bruno se irguió. ¿Disculpa? Tomé un sorbo de té, lento, tranquilo. Apex tiene una reputación, dije. Son conocidos por rotar firmas y archivar planes. Lo han hecho 3 veces en los últimos 6 años. Quizás quieras revisar la letra pequeña. El rostro de mi padre se endureció. ¿Y dónde oíste eso? Leo, respondí simplemente. Y he tratado con su director de adquisiciones. Querían usar en marca blanca uno de nuestros sistemas el año pasado. Rechazamos la oferta. Las fosas nasales de Bruno se ensancharon. Por supuesto que lo hiciste. Siempre piensas que sabes más que todos los demás. Ahí estaba. Esa vieja acusación disfrazada de rivalidad entre hermanos, pero alimentada por algo más profundo. Algo que había estado fermentando durante décadas. No pienso que sé más, dije. Solo presto atención. Mi padre nos miró a ambos, con la irritación marcándose en el ceño y la mandíbula. Este no es el lugar. Bruno se levantó lentamente, dejando caer la servilleta. ¿Sabes qué, papá? He sido paciente. He permitido que se siente en esta mesa, tomando crédito por cosas en las que no tuvo parte, hablando como si hubiera construido algo comparable. Pero este pequeño espectáculo ha durado lo suficiente. Elena colocó una mano calmante sobre su brazo, pero él la apartó con un movimiento brusco. Marcos, dijo Bruno, su voz ahora fría, casi performativa, como si estuviera dando una conferencia. Te invitamos aquí por respeto familiar. Pero no pretendamos que has ganado el mismo asiento. No entiendes cómo funciona este mundo. Nunca has sido parte de la planificación real, de las discusiones sobre el legado, de las decisiones importantes. Apareces con tu auto restaurado y tu suite privada, como si eso significara algo. Pero sabemos qué hay detrás. Me quedé mirándolo, esperando su siguiente palabra. ¿Y qué hay detrás? Deuda, respondió Bruno, con arrogancia. Rachas cortas de efectivo, tal vez un préstamo o un contrato único, pero ambos sabemos que eso no es sostenible. No puedes permitirte este estilo de vida a largo plazo. La habitación cayó en un silencio pesado. El señor Catón carraspeó, claramente incómodo. Mi padre no dijo nada. Solo me observó en silencio. Me puse de pie lentamente, doblé la servilleta y la dejé sobre la mesa. Esperaba que este fin de semana pudiéramos ser civiles, dije. Pero si vamos a airear las cosas, que así sea. Metí la mano en el bolsillo, saqué una billetera de cuero elegante y deslicé un pequeño sobre blanco a través de la mesa hacia mi padre. Él lo miró fijamente. Es un resumen, dije, de una oferta de compra de hace 3 semanas. Una firma en Ginebra quiere adquirir mi compañía. ¿Absorción completa?, preguntó mi padre, con interés. Incluyendo patentes, licencias y nuestras 2 subsidiarias europeas, continué. Bruno soltó una risa burlona. ¿Qué? ¿Alguien quiere comprar tu kit de herramientas? No respondí. Solo seguí mirando a mi padre. Lo rechacé, añadí. Hice una pausa. Pero ofrecieron 48 millones. El sonido que vino después fue casi imperceptible, una inhalación aguda de la tía Carlota y el suave tintineo del cuchillo de Bruno cayendo en su plato. Estás mintiendo, dijo Bruno demasiado rápido. Puedes llamar al número en el sobre y preguntar. Está todo ahí, respondí con calma. Lo estaba considerando. Todavía lo estoy, para ser honesto. Zurich haría las cosas más fáciles logísticamente. Mi padre abrió el sobre y sus ojos escanearon el documento dentro. Por supuesto, agregué, nunca esperaría que te impresionara. Después de todo, no es Lane Dynamics. Dejé la mesa en ese momento, no salí furioso ni triunfante, solo sentí que todo había terminado. Pero ese no fue el fin. Porque lo que Bruno hizo después, esa tarde, durante la presentación programada sobre la visión para el futuro, no fue solo mezquino. Fue calculado. Es el tipo de movimiento que haces cuando piensas que alguien finalmente te ha eclipsado y estás desesperado por recuperar el foco. La presentación sobre la visión para el futuro era el evento central del fin de semana.
El momento que mi padre había planeado cuidadosamente para desvelar lo que llamó el próximo capítulo del legado Lane. Estaba programada para las 3 de la tarde en la sala cumbre, una sala de paredes de vidrio del resort, elevada sobre el valle, con vistas panorámicas que simbolizaban previsión, ambición y claridad. El simbolismo no se me escapó, ni a Bruno. Había estado ensayando este momento desde que éramos adolescentes. No se trataba solo de demostrar que podía liderar la compañía. Se trataba de ser coronado públicamente como el heredero, el que llevaría no solo el nombre Lane, sino todo su imperio. Después de la confrontación del almuerzo, el aire había cambiado. Papá no dijo mucho después. Y Bruno, no me miró ni una sola vez mientras pasábamos por el pasillo, pero noté cuán tensos se habían vuelto sus hombros. El pavoneo fácil que usualmente llevaba se había transformado en algo más rígido, como una estatua pretendiendo estar viva. A 10 minutos de las 3, entré en la sala cumbre. El lugar estaba decorado como un retiro corporativo. Sillas de cuero blanco, urnas de café plateadas, bandejas de frutas talladas en torres. Cada persona allí tenía una carpeta de marca con Lane Dynamics, con la inscripción "Mañana comienza hoy" en la portada. Mi carpeta faltaba en la mesa de registro. No fue una sorpresa. Tomé asiento en la segunda fila, lo suficientemente cerca para ver claramente, lo suficientemente lejos para no parecer presuntuoso. La tía Carlota se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me lanzó esa mirada calmada, sabia, como si ya hubiera visto cómo se desarrollaría todo. Bruno ocupó el escenario frontal como si fuera suyo. Llevaba un blazer azul marino y una camisa blanca, sin corbata, ese look casual pero autoritario que siempre intentaba proyectar. Elena se sentó al lado, hojeando su teléfono como si nada de esto fuera nuevo para ella. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Bruno, con voz suave y ensayada. Es un honor estar aquí hoy, no solo como representante de Lane Dynamics, sino como hijo, un hijo orgulloso de llevar el legado de su padre adelante. La habitación aplaudió cortésmente. Me recosté en mi asiento, observándolo, dejándolo tener su momento. No porque lo mereciera, sino porque tenía algo que él no. Paciencia. Bruno comenzó su presentación. Habló sobre crecimiento proyectado, estrategias de mercado y expansión global. Mostró gráficos, palabras de moda y fotos de edificios brillantes, de ciudades en las que nunca había estado. Luego, justo cuando pensé que nos acercábamos al final, su tono cambió. Hay, por supuesto, otro Lane entre nosotros, dijo, girándose ligeramente hacia la audiencia, pero sin mirarme a mí. Mi hermano Marcos. Las cabezas se volvieron hacia mí, pero mi corazón permaneció estable. Marcos siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor, continuó Bruno, sonriendo lo suficiente para que pareciera cortés. Es innovador, sin duda, también creativo. Y todos hemos oído hablar de su trabajo reciente en Zúrich y más allá. Pero creo que es importante ser transparente, especialmente cuando se trata de legado. Hizo una pausa, haciendo clic en la presentación para mostrar una nueva diapositiva. Apareció una captura de pantalla. Un sitio web. El mío, o al menos lo que parecía ser el mío, pero no lo era. Era una copia fantasma, un dominio obsoleto que había abandonado años atrás, mucho antes de lanzar mi marca actual. La versión que Bruno mostró aún tenía mi antiguo logo, una interfaz torpe y un testimonio de un cliente con el que no había trabajado en casi 6 años. Lane Dynamics se enorgullece de la claridad, dijo Bruno, girándose hacia la pantalla. Y en el espíritu de la claridad, pensé que era importante mostrarles dónde se encuentra realmente este imperio tecnológico. Podía sentir el cambio en la atención de la habitación. Algunas personas susurraron, otras fruncieron el ceño. Lo hace con buena intención, continuó Bruno, soltando una risita. Pero no confundamos proyectos de pasión con crecimiento sostenible. Lane Dynamics tiene infraestructura real y contratos reales. No solo instalamos interruptores de luz inteligentes. Moldeamos futuros. La diapositiva desapareció. El silencio que siguió era denso. Y luego, Bruno sonrió. Era la sonrisa más presumida y satisfecha que había visto en años, como si pensara que había ganado, que había probado su punto, que había recuperado el foco. Esperé 5 segundos completos, dejando que la incomodidad creciera. Luego me levanté. ¿Puedo responder?, pregunté, no a Bruno, sino a mi padre. Él no respondió. Parecía incierto, no defensivo, no enojado, solo inseguro. Eso, pensé, era progreso. El señor Catón, que había estado en el almuerzo, gesticuló ligeramente. Creo que es justo, dijo, asintiendo. Dio un paso adelante lentamente, deliberadamente, como si estuviera entrando en una sala de tribunal. Bruno tiene razón en una cosa, empecé. Comencé pequeño. Mis primeros proyectos fueron en solitario. Mi primer sitio web parecía hecho por alguien enseñándose a sí mismo en medio de la noche, porque lo era. Algunas risitas recorrieron la sala.
Pero lo que Bruno falló en mencionar, continué, es que el dominio que acaba de mostrarles no ha estado en uso por 7 años. Está cavando, no por la verdad, sino por cualquier cosa que encaje en la narrativa que necesitaba. Hice clic en el control remoto desde el podio. Apareció una nueva diapositiva. Una interfaz elegante, moderna. La página principal de mi compañía actual, con métricas, testimonios y logos de socios, incluyendo el banco internacional que respaldó mi última ronda de financiación. Pueden verificar todo esto, dije, sin apartar la vista de la pantalla. Dije que todo es público. Contratos, licencias, incluso nuestra próxima expansión a Singapur. No lo digo para alardear. Lo digo porque el legado no se construye pretendiendo que alguien más es más pequeño. Se construye demostrando que puedes crecer sin que te digan que eres digno. Me volví hacia mi padre. Has pasado toda tu vida construyendo algo importante. Respeto eso. Pero el liderazgo no se trata solo de preservar un nombre. Se trata de adaptarse, evolucionar y ver valor en lugares que no esperabas. Di un paso atrás y, francamente, no estoy aquí para competir. Estoy aquí para construir algo real, con o sin aplausos. El silencio llenó la habitación. Luego, lentamente, unas pocas personas comenzaron a aplaudir. Mi padre no lo hizo, pero tampoco les detuvo. Bruno intentó recuperar el control, pasando rápidamente al siguiente tema, pero el daño ya estaba hecho. Su momento se había convertido en un espejo, uno que no esperaba tener que sostener. Esa tarde, mientras todos se reunían en la terraza para fotos al atardecer y brindis con champán, yo me quedé adentro junto al fuego. Carlota se sentó conmigo, una pequeña sonrisa en su rostro. Vaya jugada, dijo. Asentí. No ha terminado. Por supuesto que no, respondió. Acabas de quitar la primera pieza del tablero. Ahora, observa qué hace con el resto. Ella tenía razón. No esperaba que Bruno se quedara callado después del desastre en la sala cumbre. Eso habría requerido humildad, algo que nunca cultivó. Lo que no esperaba era cuán bajo iría para intentar recuperar su ego. Comenzó sutilmente, como lo hacen las personas como él, probando las aguas. Unos días después de que regresáramos del retiro, uno de mis contratistas de largo plazo me reenvió un correo electrónico. Asunto: preocupaciones sobre los acuerdos de licencia de Marcos Lane. Remitente: Consejo Anónimo. El cuerpo del mensaje enumeraba acusaciones vagas, mal uso de propiedad intelectual, métricas exageradas, banderas rojas en nuestra reputación. Era transparente, amateur incluso, pero la intención era clara. Sabotaje encubierto. No tuve que adivinar quién estaba detrás. Esa misma semana, 2 socios potenciales en Zúrich pausaron abruptamente las negociaciones, citando clarificaciones pendientes. Otro ya había recibido una versión del mismo correo, esta vez con un documento adjunto marcado como confidencial, que no contenía más que gráficos mal elaborados y citas distorsionadas de nuestro sitio web. Cuando rastreé los metadatos, encontré algo que ya sospechaba. Provenía del dispositivo del asistente de Bruno. Lo confronté en una videollamada. Sonrió como si estuviera respondiendo una simple encuesta de satisfacción del cliente. No tengo idea de qué estás hablando, dijo suavemente. Y aunque la tuviera, imagino que la mayoría de las compañías querrían saber con quién están trabajando realmente. Es desesperado, dije. Y descuidado. Me avergonzaste frente a papá. Solo estoy nivelando el campo. No dije nada más. Simplemente terminé la llamada, porque sabía que no necesitaba argumentar más. Tenía los hechos. Tenía pruebas. Y tenía algo con lo que Bruno nunca había tenido que lidiar, con consecuencias reales. Durante las siguientes semanas, construí un caso silencioso. Correos electrónicos, marcas de tiempo, registros de servidor, declaraciones corroboradas. Hice que mi equipo legal reuniera todo. No para demandarlo, sino para estar preparado, por si alguna vez necesitaba proteger mi negocio. No quería el drama de un tribunal. Quería resolución. Luego vino el momento que lo cambió todo. Y curiosamente, no fue algo que orquesté. Fue mi padre. 3 meses después del retiro, Lane Dynamics organizó su banquete anual de accionistas. Un evento tradicionalmente lujoso en el que los ejecutivos daban actualizaciones, se resumían los informes financieros, y papá tomaba el escenario para asegurar a todos que la compañía estaba prosperando bajo la visión de Bruno. Este año, no fui invitado. Estaba bien. Fui de todos modos. Carlota me había avisado que Bruno planeaba usar el evento para anunciar una adquisición colaborativa de una pequeña compañía tecnológica europea, una que tenía un parecido sorprendente con la mía. Pero el verdadero golpe era que planeaba presentar uno de mis modelos de prototipo como propio. ¿Lo leíste bien? Sacó las especificaciones de un prototipo viejo que una vez le mostré a papá años atrás, antes de que lo refinara, patentara y lo rebautizara como Lane Sync, una innovación propietaria en infraestructura automatizada. Así que entré al evento, vestido de manera sencilla, llevando nada más que una carpeta manila y un pequeño dispositivo.
Mi prototipo original, marcado con un ID de patente y el sello grabado de nuestra compañía. Mientras entraba al salón de banquetes, el orador en el escenario estaba a mitad de frase. Con LAN Sync, entraremos en una nueva era de conectividad. Esto es más que solo un sistema. Es una forma de pensar. Era Bruno. Pulido, confiado, engañoso. No me había visto aún. Esperé. Hizo clic en el control remoto, revelando una diapositiva brillante del dispositivo idéntico al mío, hasta el diseño de la carcasa exterior. Incluso usó un nombre peligrosamente cercano al nombre en clave que había archivado. Esa fue mi señal. Me levanté, y las voces se apagaron mientras caminaba hacia el frente. Disculpe, dije con calma, pero creo que ha habido un error. El rostro de Bruno se desplomó cuando me vio. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. Solo se quedó allí, congelado. Saqué el prototipo, lo sostuve en alto. Este es mi diseño. Patente 1118-943X, presentada bajo el nombre de mi compañía hace más de 2 años. El diseño que ven en la pantalla es una réplica directa, no autorizada y mal representada. La habitación quedó en completo silencio. Luego entregué la carpeta al señor Catón, el viejo socio de negocios de papá, y uno de los miembros más antiguos de la Junta. Dentro estaban todos los archivos legales, marcas de tiempo y declaraciones. El señor Catón hojeó los documentos, luego miró a Bruno. ¿Es esto cierto? Bruno tartamudeó. Yo fui informado de que teníamos autorización. ¿De quién? Pregunté, manteniendo la calma. Porque ciertamente no fue de mí. Fue entonces cuando mi padre se levantó. Caminó hacia mí lentamente, no con preocupación, sino con sospecha. Tomó el prototipo de mi mano, lo inspeccionó, y luego miró la presentación en la pantalla. Cuando se volvió hacia Bruno, no había ira en su rostro. Solo decepción. Decepción fría, silenciosa. Tú no construiste esto, dijo rotundamente. La boca de Bruno se abrió y cerró. Nada salió. Los miembros de la Junta susurraron entre sí. Elena palideció. Y entonces, sin ceremonia, mi padre hizo el único anuncio de la noche. Habrá una auditoría interna completa. Efectiva e inmediatamente, Bruno se apartará de cualquier responsabilidad en el desarrollo de productos. La semana siguiente, Bruno fue removido de su puesto. Silenciosamente, pero permanentemente. No fue despedido. Mi padre no podía permitir que el nombre familiar recibiera ese golpe, pero le despojó de toda autoridad. Mantuvo su título, claro, pero los títulos no significan nada cuando no tienes las llaves. Elena lo dejó 3 meses después. Según Carlota, dijo que no se casó con él para vivir en la sombra de su hermano. En cuanto a mi padre, nunca se disculpó, nunca pidió perdón, pero me llamó una tarde, justo después de que terminara el trimestre y revisara las proyecciones de Zurich. Lo has hecho bien, dijo. Esperé. Eso fue todo y luego colgó. Y honestamente, eso fue suficiente, porque ya no necesitaba su aprobación. Nunca la necesité realmente. Había construido algo real. No solo una compañía, sino una reputación, un legado y en mis propios términos. No necesitaba un foco para brillar. Ahora Bruno trabaja en una oficina mucho más pequeña, en el 2º piso de LAN Dynamics. Lejos de la suite ejecutiva. Su calendario está lleno de reuniones internas menores. Sin decisiones mayores, sin comunicados de prensa. Todavía lo veo ocasionalmente en eventos familiares. Apenas hace contacto visual. Y mi padre está más callado ahora. Sigue siendo el mismo hombre contenido y rígido de siempre, pero creo que, en el fondo, lo entiende, aunque nunca lo diga en voz alta. El legado LAN no terminó en las manos de quien lo exigió, sino en las de quien supo ganárselo. Y eso, nadie puede quitármelo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.